Hoy tenemos una presencia muy especial y a quien debo agradecer, que es el profesor Guillermo Quartucci. Es, bueno, argentino, ya radicado en México hace muchos años y es una de las máximas especialistas en literatura japonesa en el mundo de habla hispánica. Y bueno, inclusive ha sido profesor visitante de la Universidad Hitotsubashi en Tokio y eso un poco también revela, ¿no?, el nivel de conocimientos del profesor Quartucci, ¿sí? Bueno, es graduado en la Universidad del Sur, ¿no?, en Bahía Blanca, y luego partió para México para hacer sus estudios en estudios de Asia y África con especialización en Japón. Y bueno, como les comentaba, ha realizado también, participado en estudios de posgrado en la Universidad de Tsukuba, en los tiempos en que empezaba Tsukuba, ya nos ha contado anécdotas de esa época. Y bueno, le cuento a todos con mucho orgullo que fue mi primer profesor de idioma japonés en un curso formal, porque estudié, por supuesto, que aquí en la Argentina, en la Asociación Japonesa y otros lugares, pero así como un curso formal de estudios de idioma japonés, como, bueno, académico, digamos, el profesor Quartucci fue uno de mis primeros profesores. Así que bueno, sin detenerme más tiempo en dar más detalles de sus trayectoria, los dejo con Guillermo, ¿sí? Que bueno, hoy nos va a presentar una muy interesante charla sobre un tema que por ahí no está tan desarrollado en Argentina y no conocemos tanto, ¿no?, que es la década del 30 en Japón a través del cine. Guillermo, adelante, entonces, no distraigo más a la audiencia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. No me gusta decir todes, me parece horrible, pero bueno, cumplo con este requisito sin el cual ahora no se puede hablar en público, ¿verdad? Y agradezco especialmente a la Asociación Japonesa en la Argentina por esta invitación, a Cecilia Onaja, que fue mi alumna, como ella ya manifestó hace muchos años ya en México. Después nos encontramos en Japón en varias oportunidades, una vez en Nichibunken, en Kioto, cuando le acababan de otorgar el Premio Nobel de Literatura a Oe Kenzaburo, y escuchamos ahí juntos las palabras de Oe refiriéndose a ese premio, ¿verdad? Eso fue como en 1994, así que ya hace como 27 años, ¿verdad? Yo estuve muchas veces en Japón, viví en total unos 7 años en diferentes periodos. El más prolongado fue de 2 años consecutivos, 84, 86. Y bueno, aparte de mi, digamos, labor como académico y como investigador, siempre he sido un fan del cine, un cinéfilo, así muy, casi, digamos, que era más importante para mí el cine que la academia, ¿verdad? Así que en esos años que estuve en Japón, tuve oportunidad de ver en las múltiples salas de cine de arte que había en Tokio en ese momento. Yo vivía en Tokio, que ahora han desaparecido todas, y ahí vi algunas de estas películas de los años 30 que eran totalmente desconocidas en nuestros países, ¿no?, en el hemisferio occidental. Como fan del cine, como ya dije, conocí muy pronto el cine japonés de posguerra, sobre todo a través de los grandes nombres como Kurosawa, Masaki Kobayashi, Shindo Kaneto, Ichikawa Kon, Fukasaku Kinji, es decir, los clásicos de los años 50, lo que se llamó la segunda etapa de oro del cine japonés, fue bastante conocida en Argentina,
donde yo vi esas películas antes de venirme para México. Recuerdo que la última película que vi en Argentina fue una de Kurosawa, justamente, en 1976, en el Cine Libertador, ahí en la Avenida Corrientes, que creo que ya no existe. Ahí vi Dersu Uzala, que era una película que Kurosawa Akira había hecho con los rusos, con Mons Film, ¿no? La productora estatal de la Unión Soviética. Así que mi conocimiento, cuando llegué a Japón, era ya bastante, digamos, notable, porque ese cine sí se había distribuido mundialmente. Lo había visto en Argentina, y luego al llegar a México sí seguí viendo las películas que iban llegando en esos años, ¿no? Años 70, 80, después ya empezó como a disminuir el flujo de películas japonesas, pero todo eso me tocó verlo, y más o menos puedo decir que conozco el cine japonés de posguerra, pero tenía un enorme vacío en cuanto al cine japonés de antes de la guerra, de antes y durante la guerra, ¿no? Que fue la primera era dorada del cine japonés. Como les dije, en Tokio, en algunos cines de arte, había visto parte de estas películas, no muchas, hace muchos años, pero después fue casi imposible tener acceso a ellas. Ahora, para mi sorpresa, con la cuestión de la pandemia, en Internet y de acceso libre hay montones de películas japonesas de antes de la guerra. Esta es una oportunidad única que tenemos de tener acceso a todo ese material que antes solamente si uno compraba los DVDs o estaba en alguna plataforma donde había que pagar para ver algunas películas, ahora son de acceso libre. Es extraordinaria la cantidad de películas japonesas antiguas, todas en blanco y negro, muchas mudas todavía, porque el sonoro llegó tarde a Japón, alrededor de los años 34, 35, y los grandes directores se resistían mucho a usar el sonido en ese momento, ¿no? Por ejemplo, uno de los directores de los que voy a hablar ahora, que es Ozu Yasujiro, un genio realmente. Su primera película sonora fue en 1936, y es Hitori Musuko, el hijo único, de la que voy a hablar después más tarde, ¿no? Entonces, dije, bueno, ahora es el momento de conocer bien. Tenemos todo el tiempo del mundo, estamos todo el tiempo en casa, así que ha sido, dentro de todo, una ocasión muy propicia para adentrarse en ese mundo fascinante del cine japonés de preguerra. No sé qué tantas películas de esas antiguas hayan visto ustedes, pero realmente es sorprendente el nivel de calidad, de belleza, estético, y además como documentos de época son valiosísimos para conocer cómo vivía la gente en esos años. Son años muy complicados, de ahí el título de esta charla, ¿no? 5 directores japoneses de películas de la segunda parte de los años 30, que fueron años muy, muy complicados en Japón. Sobre todo a partir de la crisis económica provocada por el desplome de Wall Street, como en todos los países del mundo,
En Japón, que había adoptado una economía capitalista, el golpe fue muy fuerte. Unido a esto y a la democracia, digamos, bastante efectiva de los años anteriores, de la década del 20, lo que se llama la democracia Taisho, habían surgido muchos movimientos de izquierda, sobre todo de izquierda muy radical, a la luz de la Revolución Rusa de octubre, que provocó la creación del del Partido Comunista en Japón, y fue este movimiento no solo político, sino que también estuvo dentro de la esfera de la cultura. Se escribían novelas con esta mirada revolucionaria, se hacían películas, obras de teatro, donde prevalecían estas ideas de izquierda, podemos decir ahora, que estaban en contra del sistema capitalista que se había implementado en Japón a partir de Meiji. Como en Taisho las libertades todavía se conservaban, las libertades individuales y de agrupación, estos movimientos pudieron tener una gran difusión social. Pero ¿qué pasa? Llega la crisis del año 30 y los primeros en ser señalados como revoltosos fueron estos participantes en los movimientos culturales de lo que se llamó la cultura proletaria. Y comienza con esta crisis que al principio es económica, comienza también una crisis de carácter político que va a durar 15 años, ¿no? A partir de Wall Street, ¿no? Es lo que en Japón se denomina la guerra de 15 años. Se extiende desde 1931 hasta la derrota en 1945. En el año 31 es cuando el ejército japonés, en contra de la opinión del gobierno civil, todavía había un gobierno elegido, había un parlamento, etcétera, invade Manchuria, inventando un conflicto que en realidad, un atentado que en realidad había sido un autoatentado, ¿no? Invaden Manchuria, se crea el estado de Manchukuo, títere de Japón. Los que vieron El último emperador recordarán esta historia, que es el tema principal de la película, ¿no? El último emperador de Manchukuo, que era Puyi. Digamos, la crisis económica, lo que provoca además es que las exportaciones de Japón se vieran reducidas, sobre todo a partir de la invasión de Manchuria, que provocó un gran revuelo internacional. En ese entonces los países estaban reunidos en la llamada Sociedad de Naciones, que era el antecedente de Naciones Unidas, ¿no? Bueno, la presión sobre Japón es tan grande que Japón renuncia a esta Sociedad de Naciones, sale y ahí empieza ya el camino difícil de Japón, ¿no? El año 31, porque las potencias occidentales, que eran los mercados naturales de las exportaciones de Japón, sobre todo textiles y cerámica, que habían sido un gran motor de desarrollo, ¿no?, de la economía de Japón, se ven disminuidos. Hay como boicots ya, pero Estados Unidos, que fue digamos, que se sintió más molesto, por decirlo suave, con la invasión de Manchuria,
todavía no rompe con Estados Unidos. Presiona a través de la economía, le compra menos, en algún momento decide que ya no les van a mandar petróleo, eso ya es avanzada la década, es más bien hacia 1940, y como sabemos, bueno, sucede en la actualidad, hay presiones de carácter político que tiene que ver con lo económico para hacer que un gobierno, en este caso el de Japón, cambie su rumbo. Pero Japón no cambia el rumbo, al contrario, los sectores más radicales del ejército siguen insistiendo en que para que Japón sobreviva a la nueva situación internacional, lo que tiene que hacer es ir avanzando hacia el continente asiático para tener recursos que de otra manera ya no los podían tener y que en su propio territorio carecían. Esta corriente nacionalista y podemos decir imperialista, ¿no? De que Japón tiene que ser el líder del este de Asia, se fue radicalizando. Japón sale de la Sociedad de Naciones en 1933. Los conflictos siguen, estas fuerzas militares siguen presionando al gobierno todavía civil para que se radicalicen sus posturas, etc. Y como el gobierno civil sigue en una dinámica más o menos parecida a los de los años de bonanza, de los años 20, los conflictos se agudizan entre los políticos y las fuerzas militares, al punto que en 1936, el 26 de febrero, lo que se llama el Ni-Roku Jiken, el asunto del 26 de febrero, se produce un levantamiento militar muy importante en Tokio, que lo que pretende es derrumbar al gobierno. Es un intento de golpe de Estado con el lema de la restauración Showa, que hay que volver otra vez a un camino que sea propio y nacional, como había sido el de Meiji, unos 50 años antes, ¿verdad? Entonces, este golpe fracasa, pero ya es una muestra palpable de que los sectores militaristas, no se van a detener en el avance hacia el continente asiático, y sobre todo, en principio, con China. En este golpe del Ni-Roku Jiken se asesinan políticos, banqueros, porque además culpan a los bancos y a las grandes corporaciones como Mitsubishi y Mitsui de ser los culpables de la crisis que está pasando la sociedad japonesa, sobre todo de carácter económico. La segunda mitad ya de la década de los 30, en Japón hay hambre, hay situaciones muy complejas, sobre todo en el campo, familias que tienen que vender a sus hijas para poder seguir adelante, las venden, bueno, eufemísticamente dicen para que trabajen como geishas, pero seguramente terminan muchas como prostitutas, ¿no? En los grandes centros urbanos. Los jóvenes son reclutados para integrar las Fuerzas Armadas, que necesitan gente para estos planes de expansión por Asia, y la situación es muy complicada. Yo tenía la idea de que la censura que se inicia a partir de más o menos 1930 en todos los planos culturales, había también alcanzado el cine.
sobre todo ese cine de izquierda, ese cine proletario que se había hecho hasta 1930, más o menos. Y que los que sobrevivieron, digamos, a las purgas y a esta censura, seguramente era porque pues no querían incomodar al gobierno, etcétera. Pero viendo algunas películas de esta época, me doy cuenta de que no era así. Los grandes directores como Ozu, Mizoguchi, los cuatro eran Shimizu Hiroshi y Naruse Mikio. Estos cuatro grandes directores de preguerra hacían películas que eran muy críticas de la situación social, denunciaban la pobreza, la venta de estas hijas, es decir, todos los conflictos que se generaban por una situación política y económica que era desfavorable a Japón. Yo pensé que entonces ellos habían pactado de alguna manera con el orden, con el poder, y que en sus películas, bueno, íbamos a estar frente a historias bastante convencionales, dramas románticos, películas de samuráis, etcétera, pero no, ellos hacían películas donde mostraban una realidad terrible, ¿no? De cómo vivía la gente en Japón. Son todos estos directores en ese momento, 3 de ellos pasaron después de la guerra a, digamos, a la segunda etapa de oro del cine. Son los grandes nombres, ¿no? De los maestros del cine japonés. Todos ellos, en estas películas que yo voy a comentarles, hacen como un retrato muy descarnado de la sociedad en ese momento. Es decir, más allá de lo que podamos leer acerca de la historia y de algunas literatura que se hizo en ese momento, etcétera, estos son documentos importantísimos para ver cómo vivía la gente común, shomin, ¿no? Como se dice en japonés, en ese momento. Ya les nombré entonces cuáles serían los directores que yo seleccioné para esta charla. Son entonces Mizoguchi Kenji, Ozu Yasujiro, Shimizu Hiroshi y Naruse Mikio. Y hay otro que no fue tan importante desde el punto de vista de su trascendencia, ¿no? En el avance, digamos, del cine en Japón, pero que fue el director de la película de mayor éxito que se hizo en Japón antes de la guerra, que fue vista masivamente por millones de japoneses, ¿no? Ese director se llama Nomura Hiromasa, no es célebre como los anteriores, pero la película que fue la más vista en Japón antes de la guerra merece ser comentada porque también presenta un retrato de la sociedad en ese momento en que la crisis era muy desfavorable, sobre todo para la gente. En estas películas, además, hay algo que los que hacemos Japón conocemos. Hay un concepto de mono no aware, que significa algo así como la tristeza de las cosas. Es una visión muy melancólica acerca de la vida de los hombres en este plano, que fue muy estudiada por un intelectual del siglo XVIII, XIX, Motori Norinaga, a raíz del Genji Monogatari, ¿no? De esta famosa novela. Yo creo que todos estos directores, tanto en las películas que hicieron antes de la guerra,
cómo después de la guerra este sentimiento de Mono no Aware es muy notable. Son películas donde lo que prevalece es una melancolía, ¿no? Una tristeza, sobre todo pensando en que la vida pues, es frente a lo que sucede, no es casi como insignificante, ¿no? No se puede hacer nada contra la decadencia y la desaparición, y así se crea este sentimiento que, como les digo, es muy japonés, no es sentimentalismo, sino que más bien es una profunda reflexión acerca de lo frágil que es la vida y lo que es la sociedad y lo que es el destino de cada uno de nosotros, ¿no? Bueno, ahora que estamos en pandemia, cada uno creo que reflexiona acerca de dónde está ubicado y hacia dónde vamos, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que muchas cosas que eran certezas ahora están dejando de serlo. Entonces, pues podemos entender muy bien este sentimiento, ¿no? Que estos grandes directores expresan en sus películas. En la fotografía del flyer que distribuyeron para anunciar esta charla, hay una fotografía de una película que se llama Arigato-san, El Señor Gracias, que es una película de 1936 dirigida por Shimizu Hiroshi, director que desafortunadamente, a pesar de sus maravillosas películas de antes de la guerra, no tuvo continuidad después de la guerra como los otros grandes tres, ¿no? En esta película, que trata del conductor de un autobús en una zona rural de la península de Izu, que va desde una población de pesqueros hasta una población donde pasa el tren que va hacia Tokio y que viene de Osaka, y ahí lleva los pasajeros que va recogiendo en el camino. Entonces, toda la película es el viaje de estos 80 kilómetros desde este puerto pesquero hasta la llegada a la población donde pasa el tren. Y ahí vamos a ver toda una variopinta paleta de personajes de Japón, que no son nadie, ¿verdad? Ahí no hay, son campesinos, gente, pescadores, etcétera, ¿no? Desde la salida, donde está el punto de partida de este autobús, ahí nos enteramos que hay una señora que está con su hija de 18 años y que ella la va a acompañar hasta la estación de tren en el viaje en autobús, porque de ahí la muchacha se tiene que ir a Tokio, donde va a ir a trabajar, seguramente de prostituta. La vendió. Entonces, eso por empezar, esa historia ya marca el tono de la película, ¿verdad? Pero ahí hay, entre los pasajeros, hay gente muy interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una muchacha que es más despierta, que se ve que ha pasado también por muchas cosas y que conoce mucho de la vida, ¿no? Aunque es muy joven, ella viaja y también ahí entre los pasajeros que suben primero, y va marcando un poco con su personalidad muy vivaz. Ella fuma, por ejemplo, toma alcohol, es como una muchacha bastante liberada, ¿no? Que ahí tiene una presencia que un poco a todos los deja muy sorprendidos, ¿no? Sobre todo a un señor que va vestido de traje con corbata,
muy formal, con un bigote postizo, porque él dice que el bigote le da autoridad a su figura, y es un hombre que trabaja dando préstamos usurarios, o sea que de bueno no tiene nada, ¿no? Y tiene sobre todo un enfrentamiento con esta muchacha que lo pone en evidencia, ¿no? Durante el viaje. Así, bueno, van subiendo otros pasajeros, sube un señor que había querido explotar una mina buscando oro, pero fracasó. Suben un matrimonio que va a una boda, muy bien, muy acicalados, vestidos a la manera tradicional, y que van en ese momento a ese casamiento, a esa boda, y suben casi simultáneamente con un señor que va al mismo lugar, pero va a un velorio. Entonces ahí dicen, ¿no? ¿Cómo vamos a ir en este autobús donde hay algo de muy mala suerte, como es una persona que va a un velorio, ¿no? Entonces se bajan y dicen, mejor nos vamos a pie. Y así, bueno, van subiendo, y en el camino, la película se llama Arigato-san, porque él, en este camino que es muy, así como de terracería, muy primitivo, de montaña y de lugares muy ríspidos, se encuentra con mucha gente que va caminando. Ahí también hay toda una galería de personajes. Hay un monje budista que es itinerante, hay unas personas que van en peregrinación a algún santuario, etcétera, y tienen que abrirle paso al autobús cuando pasa. Por eso el conductor, que es muy amable, y una persona así con valores humanos muy pronunciados, a cada uno de estos les dice gracias. De ahí que a él lo conocen como el señor Gracias, ¿no? Entonces, en el momento más impresionante, y este es desde el punto de vista ya del tema que estamos tratando, es cuando se encuentra con un grupo de coreanos, nada menos que coreanos, 1936. Estos coreanos están trabajando en labores forzadas, abriendo caminos o construyendo túneles. Y el conductor, Arigato-san, ya los ha cruzado en otras oportunidades y conoce a algunos de ellos. Así que en un momento en que hace una pausa, justo cuando se encuentra, viene una de las muchachas de esta caravana de coreanos a hablar con él. Y le dice, ay, Arigato-san, te pido por favor, nos estamos yendo de aquí, ya terminó nuestro trabajo y ahora nos vamos a Shinshu, que es Nagano, ¿no? Porque tenemos que seguir trabajando en carreteras. Pero aquí se quedó muerto mi papá, así que te pido que por favor, cuando pases le lleves flores y agua, etcétera, ¿no? Imagínense, en esos años, poner, digamos, a los coreanos como víctimas de un régimen no era una cosa tan sencilla, ¿no? Sin embargo, Shimizu lo hace. A otra muchacha campesina por ahí que va cargando leña, le dice, ay, Arigato-san, cuando él se para a hablar con ella, ¿por qué no me traes ahora que vas a la ciudad un disco? Quiero un disco, ¿no? Porque vamos a escucharlo entre todos, nos gusta mucho, etcétera. Y así, bueno, una serie de personajes que hacen que sea muy, muy entretenida esta película, además de muy, digamos, desde el punto de vista de las emociones, muy fuerte, ¿no? En todas estas películas, como sucede siempre en el mundo del arte y del cine y del teatro, el vestuario es muy importante, ¿verdad? El vestuario generalmente es el que determina el carácter de los
personajes, o la forma de peinarse, por ejemplo. En estas películas, generalmente, las mujeres tradicionales, serias, que responden a este ideal de la mujer, digamos, sometida al esposo, que se dedica a la crianza de sus hijos y a la cocina, etc. Estas mujeres en las películas aparecen invariablemente vestidas de kimono, pero cuando aparecen, sobre todo mujeres jóvenes o mujeres de vida alegre, vienen vestidas a la manera occidental. Por cierto, es sorprendente la belleza de los vestidos, no digamos kimonos, porque eso los conocemos, de los vestidos occidentales que lucen estos personajes, generalmente mujeres jóvenes, muy guapas, que son de un diseño exquisito, ¿no? Supongo yo que serían copias de las modas que se veían en las revistas. Aparecen por ahí revistas de cine que lee una de estas muchachas modernas, una revista de cine donde aparece una fotografía de Marlene Dietrich, por ejemplo. O sea que había también, a pesar de la situación política y económica que se estaba viviendo en Japón, todavía esta, digamos, fascinación por Occidente se ve en estos personajes. No solo las chicas vestidas de manera moderna, con unas faldas a mitad de pierna, muy, muy bonitos diseños de ropa, ¿no? Se ven ahí. Las blusas son exquisitas, también de telas muy, muy finas, etc. También los jóvenes que aparecen en la película, a través también de su aspecto físico y de la ropa que llevan, nos denotan que no son tan afectos a esta, digamos, corriente que se quiere imponer desde arriba de que solamente lo puro japonés es lo que tiene que prevalecer, ¿no? Y es lo que va a suceder cuando ya la crisis es total y el rompimiento con Estados Unidos, a raíz del pacto que firma con Hitler y con Mussolini, el Estado japonés, toda esta cuestión tradicional en todo plano se vuelve mucho más notable, ¿no? Pero en estas películas que son de los años 36, 37 y 38, todavía Occidente ocupa un lugar muy importante, por lo menos en cuestiones culturales de música. Hay dos películas donde se escucha tango y gente que está bailando tango en estos centros nocturnos. Imagínense en los años 37 y 38, ¿no? Uno aparece en estos tangos en la película Avalancha, que es de Naruse Mikio. Esta película Avalancha, que muestra un problema ahí familiar. En algún momento el héroe se va a un lugar y baila con la mujer de sus sueños, baila un tango, ¿no? O sea que en dos películas de estas 5 aparece el tango, y no solamente como música de fondo, sino que lo vemos, que lo están bailando, ¿no? Eso me hace acordar al barón Megata. Era un aristócrata japonés que había vivido en París en los años 20, se fascinó con el tango que conoció en París, lo llevó a Japón, puso una academia de tango para gente de la aristocracia, no era para todo público,
Y ahí con él estuvo bailando nada menos que Yamamoto Makiko. Ella, esta japonesa que terminó viviendo en la Argentina, que llegó justamente porque le fascinaba el tango, lo había conocido a través de El Barón Megata, bueno, eso es un apunte así muy interesante, porque por ahí, bueno, había un pie de Argentina en ese Japón, ¿no? Tan conflictivo de los años 30. Bueno, ellos pensaban que el tango era francés, ahí está la cosa, ¿no? Porque Megata lo había llevado de Francia y van a pasar muchos años hasta la posguerra para que se reivindique, digamos, el tango como una creación argentina, ¿no? Y conocer las grandes figuras. Entonces, otro tema que, digamos, recorre todas estas películas es un dilema tradicional japonés que viene de la época feudal, que es el deber contra los sentimientos personales, ¿no? En lo que se dice giri ninjo en japonés. Ahí en casi todas las películas se produce este conflicto, ¿no? Y que generalmente pues provoca situaciones muy dramáticas, ¿no? Por ejemplo, en la película de Mizoguchi Kenji, que se llama Elegía de Osaka, la van a encontrar como Osaka Elegy, en realidad en japonés es Naniwa Ereji, porque Naniwa es el antiguo nombre de Osaka, ¿no? Trata de una muchacha que vive en un hogar con su padre y con sus dos hermanos, un hombre y una mujer. Ella trabaja como telefonista en una empresa de estas capitalistas malos, en realidad, vestidos al occidental. Ella va siempre vestida de kimono a su trabajo, etc. Pero el padre tiene una deuda porque robó dinero de muchos yenes. Entonces ella, fiel a esta idea del giri, su deber para con el padre, finalmente se entrega al patrón que la anda acosando, obviamente sexualmente, porque es muy joven y muy bonita, y renuncia al trabajo y este hombre le pone un departamento que también es un departamento moderno, con mesas, con sillas, bueno, con todos los artilugios de la estética occidental de ese momento, ¿no? Ella vive en su casa con su padre y sus hermanos, en una casa japonesa, con tatami, fusuma, shojis, se sientan en el suelo, en almohadones, etc., ¿no? Bueno, la pone en un departamento moderno y ella empieza a vestirse como una mujer moderna. Ahí está mostrando que, digamos, moralmente está como en decadencia, ¿verdad? Por hacer esta vida, pero consigue que le dé ese hombre el dinero, y ella se lo entrega al padre, para que ajuste las cuentas que tenía, y pero tiene un conflicto por ahí. La mujer de su amante rico los descubre y ella pasa al subgerente. Entonces el gerente lo saca de ese conflicto. Bueno, hay que ver la película, ¿no? Pero la condición es que ella se vaya a vivir con él. Y en eso el hermano de ella, que está terminando la universidad, necesita dinero para pagar los últimos gastos y poder titularse. Y ella, con este nuevo amante, consigue ese dinero, lo manda a la casa, pero el padre
encuentra el sobre donde viene el dinero y se lo guarda para él. Entonces, en la casa, el padre dice, no, esta hija, a pesar de que él sabe los sacrificios que ha hecho la hija, el padre, aliado con el hermano, que piensa que ella no lo apoyó, y la hermana menor, se ponen en contra de ella. Cuando termina, digamos, su caos con este otro hombre, ella quiere volver a la casa, pero en la casa no la reciben, ¿no? Entonces se va a la calle, y ahí en la calle llega a la orilla del mar, parece que se va a suicidar, pero finalmente levanta la cabeza, como que respira hondo y dice, bueno, yo sigo adelante y conmigo no van a poder, ¿no? Es una película tremenda, así desde el punto de vista de estos conflictos familiares y sociales, además, ¿no? Donde no solo los gerentes de empresas son malos y corruptos, sino también sus propios familiares, que deberían ser todo lo contrario, ¿no? Pero tiene un final, digamos, muy esperanzador, porque no la hunden tan fácil, ¿no? Esta chica. Por cierto, la actriz que hace el papel es, quienes quizás la recuerdan de películas de posguerra, es Yamada Isuzu. En ese momento era muy joven. 20 años después va a salir en una película de Kurosawa, que se llama Trono de Sangre, Kumo no Suyo, el castillo de las telarañas, ¿no? Se llamaba en inglés. Ahí ella hace, que es una adaptación de Macbeth, de Shakespeare, al Japón feudal, del Sengoku Jidai, ¿no? De las guerras civiles. Ella hace nada menos que de Lady Macbeth en Trono de Sangre, ¿no? Que se llama Saji, es la esposa de Mifune Toshiro, que es Macbeth, ¿no? Bueno, ahí se la ve ya mayor y todo, pero otra cosa que es muy, digamos, emocionante al ver estas películas es que muchas de las figuras que aparecieron en esta primera época de oro después van a aparecer en la segunda, ya maduros, ¿no? Pero en la segunda se hicieron conocidos ya en el resto del mundo. Por ejemplo, una gran estrella en esta película que fue el mayor éxito de taquilla de Japón de antes de la guerra, que se llama Aizen Katsura, el laurel del amor. Ahí la protagonista es Kinuyo Tanaka. Es una gran estrella del cine japonés, no solamente de esa época, sino que pasó después a la Edad de Oro, ¿no? Quienes vieron, por ejemplo, Ugetsu Monogatari de Mizoguchi, recuerdan que ahí está Tanaka Kinuyo, ¿no? Es la esposa que se muere y aparece como fantasma, etcétera, ¿no? Una gran figura, bueno, que ahí estaba en sus años 20, ¿no? Muy fresca, muy atractiva. Entonces, como les comentaba, volviendo a esta elegía de Osaka, este problema también del giri ninjo, del deber para con la familia, en este caso, contra los sentimientos personales, que es el ninjo, se ve también en casi todas estas películas, ¿no? Hay dos películas de Ozu que son muy interesantes, de Ozu y Asujito. Las dos fueron hechas, las dos primeras que hizo él sonoras. En el 36, esta de Hitori Mitsuko, El hijo único, y en el 37, una comedia también muy interesante que se llama
¿qué se le olvidó a la dama? Shukuyo wa nani o wasuretaka. Así se llama en japonés, ¿no? ¿Qué se le olvidó a esta dama? Trata de un matrimonio acomodado. Ellos no viven en la parte popular de Tokio, sino que viven en Kojimachi, que es como la parte donde vive la burguesía y los todavía aristócratas que hay en Japón en ese momento, ¿no? Él es doctor en medicina y profesor en una universidad muy prestigiosa. Y su esposa es ama de casa. Ella tiene un par de amigas con las que se reúne todo el tiempo para chismear, intercambiar opiniones y sobre todo comer. Ahí dice, no, me gusta que traigan con unagi, con udon, hablan mucho de comidas y todo esto, y fuman. Curiosamente, fuman mucho, todas vestidas de kimono, por ejemplo, en casas a la japonesa, aunque tienen la sala a la occidental, porque cuando reciben visitas de categoría los tienen que reunir ahí, ¿no? Son muy mandonas con sus maridos, los están todo el tiempo manipulando para que hagan lo que ellas quieren, ¿no? Pero ¿qué sucede? Llega de visita una sobrina de este matrimonio que viene de Osaka. Y habla en Osaka Ben, o sea, en el dialecto de Osaka. Es muy difícil seguirla, si no imposible, ¿no? Para quienes no dominan este dialecto. Pero es una chica joven, viene vestida a la occidental, le confiesa al tío, con el tío se lleva mejor, con la tía no, porque la tía es muy estricta, ¿no? Por ahí quiere fumar la chica y ella le dice, ¿cómo? ¿Cómo vas a fumar a tu edad? Y ella le dice, pero tú estás fumando. Y le dice la tía, pero yo soy casada. Tienes que esperar a casarse para poder fumar. Al tío le confiesa que le gusta manejar coches, automóviles, y que le gusta ir a mucha velocidad. Y además es una gran tomadora, sobre todo de whisky. La vamos a ver en 2 ocasiones tomando whisky y se pone, pero bien borracha, ¿no? Tomando whisky. Es una chica de ahora, en ese momento, ¿no? Vestida como corresponde a la occidental, oponiéndose a la rigidez de esa tía, siendo medio cómplice con el tío, hasta que un día lo agarra él y le dice, ay, ¿cómo te dejas tratar de esta manera por tu mujer, ¿no? Tienes que hacer algo. Mira, un buen remedio es darle una bofetada cuando se pone impertinente. Bueno, resulta que finalmente el tío, en un momento en que la esposa ya lo tiene, pero que no la aguanta más, le da la bofetada. ¿Y qué pasa? La esposa cambia de actitud y se vuelve un encanto con él. Al punto que esa noche van a tener relaciones sexuales que no habían tenido en mucho tiempo, ¿no? Hasta ese tipo de comentarios picarescos aparecen en estas películas en esos años que uno diría que eran muy mojigatos, ¿no? La película que hizo antes que esta, que es la del Hijo Único, es todo lo contrario. Trata de la gente más desposeída de Japón. La madre, que es viuda de un niño, vive en Shinshu, lo que es ahora Nagano, y trabaja de obrera en una fábrica de hilo de seda. Estas obreras que están sentadas una junto a otra, frente a una rueca que está hilando, etc. Ahí trabaja ella, y con eso mantiene al hijo. Pero resulta que el hijo es muy inteligente y va a entrar a la secundaria. Entonces hay un profesor que trata de convencerla de que tiene que mandarlo al niño a estudiar a Tokio,
porque en los estudios está el porvenir de la gente, y para progresar hay que estudiar, etc. Y con todo el dolor del alma, la madre lo manda a Tokio. Hay un corte y 12 años después ella lo va a visitar. Va a ser su primera visita a su hijo que está en Tokio. Ya el hijo terminó la universidad, pero vive en una especie, bueno, para los argentinos, de lugar como la Villa 31, ¿no? Vive en un lugar de gente muy humilde, muy pobre, donde el agua corre por el medio de la calle, las comodidades son mínimas, y además se ha casado y ha tenido un niño, sin comentarle a su mamá que se había casado, ¿no? Bueno, llega la mamá, casi inesperadamente. El hijo es bueno, no se rebela contra la madre, pero en una charla que tiene ahí muy, muy llena de dolor, le dice: yo creí que estando en Tokio y con estudios universitarios iba a poder tener un futuro mejor, pero nada más soy profesor en una escuela nocturna y gano muy poco, apenas me alcanza para mantener a mi mujer y a mi hijo, etcétera. Pero yo te voy a atender mientras estés aquí para que lo pases bien, para que conozcas la ciudad, las cosas que hay aquí. Bueno, la lleva a Ueno, a Asakusa, los lugares más visitados de Tokio, y la lleva a ver una película sonora. Dice, para que veas lo que es el cine. El muchacho, pues es muy culto, muy inteligente, y tiene su afición cinematográfica también. En su casa tiene un póster, un afiche que dice Alemania, como visite Alemania. Ahí ya está medio rara la cosa, ¿verdad? Tiene también un póster con una actriz alemana, rubia, ahí colgado también en su, en su habitación. Y a la mamá la lleva a ver una película en alemán, austríaca, que trata de la vida de Schubert, ¿no? La mamá, pobre campesina, hilandera, además se duerme, pero a él le fascina esa película, ¿no? Ahí hay un poco también una referencia al lugar que iba ocupando Alemania, ¿no? En ese momento en Japón. Estamos en el año 36, que no se sabe si es una concesión a la censura, o si, bueno, es un apunte más, ¿no? De la vida de esta gente de clase media baja, o directamente casi proletaria, ¿no? En la otra película de Ozu, por ejemplo, cuando se reúnen las tres mujeres y hablan así de hombres, y qué guapo y qué guapo el otro, una dice: a mí me gusta Fredric March, que es un actor, como saben, muy famoso de esos años en Estados Unidos, en Hollywood, ¿no? La sobrina, que es esta chica pispireta y muy moderna, dice: a mí me gusta William Powell, por ejemplo. Ahí no hablan de actores japoneses, están hablando de actores de Estados Unidos, actores de Estados Unidos, ¿no? La chica, como les dije, lee revistas de cine donde aparece Marlene Dietrich, y indudablemente muchas de sus conductas las adquiere a través de las películas que ve, porque el cine de Hollywood era muy popular, y todos estos directores habían en realidad tenido como escuela a Hollywood, ¿no? Desde los años del cine mudo, y habían sido excelentes alumnos porque aprendieron esas técnicas y las aplicaron y las transformaron en técnicas después japonesas
que son siempre comentadas cuando se habla de ellos, ¿no? Pero, por ejemplo, esta chica Pispireta se va con el tío, lo sigue, sin que él se da cuenta, y él se mete a un lugar donde va a tomar ahí con unos amigos. Y ella se le aparece y dice, yo también quiero eso que estás tomando. Y están tomando whisky. Y es este whisky escocés que todavía existe, aparece en la botella, y que es Dimple, ¿no? Y después le dice al tío, yo quiero que me lleves a una casa de geishas. Quiero ver cómo son las geishas aquí en Kanto, en Tokio. Porque las de Kansai, de Osaka, son muy sentimentales. Yo quiero ver cómo son estas. Entonces, ahí el tío, que no tiene muchas ganas, la lleva a una casa de geishas, bueno, y ahí están los dos, hacen un show para ellos dos, mientras toman whisky. Y ahí toman Bat 69. Se ve la botella en primer plano con la marca de Bat 69, ¿no? Donde ella lo descubre al tío que lo sigue en este bar, hay una leyenda en inglés que dice algo así como en algunas ocasiones yo bebo para celebrar, pero también bebo en todas las ocasiones. Esa es una leyenda que, según la película, está tomada del Quijote, porque el bar ese se llama El Quijote. O sea que seguimos así en indicaciones acerca de el lugar que ocupa Occidente, ¿no? En esa sociedad que se está radicalizando hacia lo tradicional, pero que estos directores no ceden y presentan personajes que muestran cómo es la realidad en ese momento, ¿no? La primera película que tuvo censura en Japón, y también está, aunque no forma parte de este elenco de directores, es una película de 1930, muda, está también en YouTube. Se llama algo así como Naniga Kanojo So Saseta, que se traduce como ¿qué le hicieron hacer a ella? Es también de una chica muy pura que vive en Gunma, hija de campesinos. El padre ya no la puede mantener, la manda a la ciudad con una carta para que vaya con un tío, un hermano de él. En la carta dice que, como ella no sabe leer, en la carta dice que acá te la mando porque yo me voy a suicidar, ¿no? Así que cuídala mucho, le pone dinero en el sobre, etc. Resulta que el tío es un patán, la mujer es peor todavía, tienen como 6 niños, porque chicos, y la explotan. El dinero que le mandan en el sobre no le dicen a ella que el padre decía para que la mantengan, ¿no? Bueno, total que finalmente ya deciden que no la quieren tener ahí y la venden al dueño de un circo, un empresario también vestido a la occidental, horrible, malo, malísimo, que la explota en el circo. Finalmente es el que arroja así las cuchillas, y alrededor de ella, que la va marcando, bueno, vive aterrorizada esta muchacha porque en algún momento se le vaya a clavar una de estas cuchillas, ¿no? De ahí se escapa con un compañero del circo que también es muy explotado, pero en el camino se pierden. Ella cae con unos maleantes que la utilizan, una mafia, y finalmente se la lleva la policía, porque formar parte de esta pandilla, ¿no? Pero la policía dice, bueno, te voy a perdonar,
y la manda a un lugar, ¿cómo se llama? Un hospicio de gente pobre y que vive en la calle, de gente en situación de calle. Ahí la mandan, y un día llega un visitador social que la selecciona y dice, te voy a llevar a una casa de un diputado, un político, ¿no? Para que trabajes ahí como sirvienta. Entonces ella, bueno, acepta porque va a salir de ese ambiente de gente totalmente destituida y ¿para qué? Llega a esa casa, la esposa del diputado es una déspota horrible que trata la servidumbre con la punta del pie, ¿no? Por supuesto, vestida de kimono, con peinado de mujer casada, etc. Pero tienen una hija, además, que es súper pedante, que las desprecia todas las mujeres que trabajan en la servidumbre como que son inferiores. Entonces, en un momento le tienen que servir la comida a esta muchacha que llega vestida, por supuesto, de occidental, y le dan pescado y se le clava una espina en el paladar. Entonces, echa la culpa a esta chica, ¿no? No eres capaz de quitarle las espinas al pescado que me das y no sé qué, cuando no había sido ella la que había, eran las otras que están con una lupa, así, una pinza sacando espinas, se les quedó una espina. Entonces, cuando la empiezan a acosar, casi a golpearla por esta espina, ella se rebela. Entonces, inmediatamente llaman por teléfono. En todas las películas hay teléfonos, hay automóviles, hay, bueno, una serie de cosas de la tecnología también de Occidente que forman parte del entorno de esta gente privilegiada, ¿no? de estas burguesías. La señora de la casa llama a quien la había recomendado, se la lleva y la mete en una iglesia, de estas iglesias que ya había en esos momentos, que andaban salvando almas, ¿no? Y bueno, ahí hay una serie de peripecias, es muy, muy déspota, la monja que maneja todas las situaciones, y llega, bueno, hay todo un conflicto ahí, llega un momento en que la acosan tanto que decide que va a quemar la iglesia. Entonces le prende fuego a la iglesia, pero esa parte falta en la película, se perdió, así que nos enteramos por carteles que ponen que la iglesia es devorada en llamas, que se ven retratos de Jesucristo cuando llegan las llamas y lo derriten, y entonces es todo un alegato contra la hipocresía, digamos, de la sociedad, la explotación que sufren los pobres en manos de estos capitalistas, etcétera. Obviamente toda una ideología así revolucionaria que hizo que la película fuera prohibida, finalmente, ¿no? Es la última de esta corriente proletaria que se hace en Japón, y que una revista muy famosa de Japón, que todavía existe, en aquellos años se llama Kinema Junpo, en aquellos años la pone como la primera película de las mejores 10 de ese año, ¿no? Parece que hubo tumultos en la exhibición, o sea que fue muy, muy, una película que provocó polémica así en grande, ¿no? Y finalmente fue prohibida. Bueno, no sé si hay más tiempo, hay muchísimas cosas que decir y que observar en estas películas, no solo por el tema, sino por lo que muestran, ¿no? Hay que
poner así la atención a todos los detalles, porque realmente nos encontramos con un Japón que yo no pensaba que era así en esos años, ¿no? Una sociedad que se debate entre digamos, el progreso social, el mejoramiento de la gente humilde, y que se debate en una crisis terrible que finalmente va a desembocar en la guerra con los Estados Unidos, ¿no? La otra fecha que marca, digamos, estos años conflictivos es en el año 38, Japón, el 37, Japón ya invade China, ¿no? El famoso incidente de Nankín, y en el año 41 deciden bombardear Pearl Harbor, y ahí, bueno, se inicia la guerra esta con Estados Unidos, ¿no? La guerra del Pacífico. Así que esta ideología militarista, imperialista, nacionalista, fue en aumento y finalmente se tragó todo y desembocó en esta guerra con los Estados Unidos, ¿no? Estos directores, ¿qué pasó con Ozu, por ejemplo? Bueno, hay mil cosas, anécdotas que sería interesante comentar. Después de la de Hijo Único, que retrató a las clases pobres y explotadas, trató de esta pareja burguesa que vive muy cómodamente, y esta fue su última película, porque lo mandaron al frente en Manchuria, y no lo mandaron a Ozu como corresponsal de guerra, como otros periodistas, escritores, artistas, sino que lo mandaron al frente. O sea, yo pienso que el cine de Ozu no respondía mucho a los parámetros que se pretendían implantar en esos años en la sociedad japonesa, ¿no? Está 2 años en el frente, a él lo mandan a Manchuria, y regresa, logra hacer 2 películas más que también están en internet, son Chichi Ariki, Había una vez un padre, y la otra se llama Toda Keno Kyodai, los hermanos de la familia Toda, y después silencio porque son del 41. Lo vuelven a mandar al frente, a Ozu, hasta que termina la guerra, lo hacen prisionero, está 6 meses preso, etcétera, y finalmente, bueno, regresa a Japón y de a poco, después de esta experiencia tan dolorosa, retoma lo que a él le interesaba, que era hacer películas, ¿no? Y así es como produce sus obras maestras de posguerra, que todas están en internet, ¿no? Bueno, no las voy a mencionar, pero ninguno de estos grandes directores, Mizoguchi, Ozu, Naruse, ni Hiroshi Shimizu, hacen propaganda por lo que está sucediendo en Japón, ¿no? Por ejemplo, Naruse, en 1941, el año ya de Pearl Harbor, hace una película que se llama Actores Itinerantes. Se llama Tabi Yakusha, en japonés. Ahí es de una compañía de kabuki que anda por provincia, haciendo representaciones, y 2 de los actores tienen que hacer de caballo. Ya ven que en el kabuki aparecen caballos, pero son hombres disfrazados, ¿no? Uno que hace de las patas delanteras, el otro de las patas traseras, y arriba le ponen toda la vestimenta de caballo con una cabeza, ¿no? Pero resulta que alguien, al productor de la película, de la obra, que es un productor local, un peluquero, decide que ese caballo hay que reemplazarlo por uno de verdad, ¿no? Y entonces se quedan sin trabajo.
Y hay todo una reflexión acerca de qué es más auténtico, si el arte en la representación del caballo o la realidad un caballo real, ¿no? Entonces, pero estos dos que hacen de caballo, les gusta estudiar a los caballos reales para imitarlos mejor, ¿no? Y en un momento andan por ahí y pasa un soldado vestido con el uniforme llevándose un caballo. Es un muchacho, seguramente campesino de esa zona, que se dirige a la guerra y que lleva su caballo, ¿no? Es nada más un apunte, así, visual. Y en otro momento están en la estación de tren esperando a que llegue la figura principal, ¿no? El actor principal, están ellos también, y ahí se ven muchos soldados que están esperando el tren también para ir seguramente a la guerra, ¿no? Eso es la única concesión que hace Naruse, por ejemplo, comentario a lo que está pasando a su alrededor, ¿no? El Japón ya envuelto totalmente en la guerra. También en internet se pueden encontrar las películas de propaganda. A partir del 41 y hasta que terminó la guerra, había un departamento de propaganda en el gobierno de Japón que era el que, digamos, daba las directivas de qué era lo que había que hacer en el cine. Ya en esos años no se podía ver cine de Occidente, ya vestirse a lo occidental ya no era bien visto, etc. Pero, bueno, lo que yo quería enfatizar es cómo estos grandes directores finalmente, a través de sutilezas, fueron sorteando quizás estas presiones que había y realizaron estas maravillosas películas. Son muy frescas, son muy entretenidas, nada de decir hoy cine primitivo con otro ritmo, son muy ágiles, son muy interesantes, son en blanco y negro, o sea, no hay que esperar así uso artístico del color, pero utilizan además muchas iconografías japonesas, como por ejemplo, para mostrar el paso del tiempo y la tristeza de la vida, mostrar un río que arrastra pétalos de cerezos, o una silueta que se recorta en una puerta, en un fusuma de papel, o en un soji, como en los ukiyo-e. O sea, hay muchas, o sauces llorones, también que son así mojados por la corriente, etcétera. Hay muchas imágenes que son de la poesía japonesa tradicional, ¿no? Que van como marcando las diferentes secuencias de la película. Y todo esto hecho de manera magistral, ¿no? Por estos grandes maestros que podemos ahora, gracias a que están decenas de estas películas, las que yo le comento tienen subtítulos, además, ya sea en inglés y algunas en español. Pero la gran mayoría están sin titular en una plataforma de un administrador que firma como Neko Musume, la chica del gato, pero que ahí están todas las que se les puedan ocurrir, no solo de estos directores, sino de otros que luego ya no tuvieron trascendencia, ¿no? Así que creo que hay que aprovechar este tiempo que tenemos aquí en casa para repasar todo eso, o para pues adentrarnos en ese mundo fascinante, ¿no? Que nos va a dar una imagen de un Japón que de hace 80, 90 años, ¿no? Además, que es casi impensable a la luz de lo que es Japón hoy, y de lo, además, cómo habían comprendido bien la modernidad, ¿no? En ese momento, pero que finalmente, bueno, la guerra arrasó
con todo esto, ¿verdad? Bueno, hay más cosas, pero ya... Entiendo, pero Guillermo, perdona que te interrumpa, pero seguramente hay interés en comentarios y si no, se nos hace muy largo. Vamos a Sí, abrir los micrófonos para preguntas o comentarios de los participantes, porque seguro que debe haber. Yo comento algo, sí, perdón que sí, empiece. No, mencionaste a Isen Katsura, a esa sí. película. Bueno, es uno de los mi padre vivió solo 10 años en Japón, desde los 5 hasta los 15 años, y cuando volvió era una de las películas que en los fines de los 30 se veían en los cines y que mi tío el mayor como adolescente veía, y mi padre se quedó con esa imagen y bueno, antes de fallecer pudo verla y bueno, fue creo que muy lindo eso de que él pueda volver a su infancia, adolescencia, ¿no? Y ver una película de esos años. Aizen Katsura, que es una típica historia de amor, ¿no? De una enfermera que es madre Exacto. soltera y que todas las compañeras la desprecian. Bueno, esos dramas románticos, ¿no? Pero bueno, le quedó muy grabado y es de esa época también, ¿no? Sí, exactamente. Y también ahí, por ejemplo, esta enfermera que es tan honesta y tan pura, además, que no puede decir que tiene una hija porque se le cierra el mercado laboral, ella Como siempre va vestida de kimono, mientras que sus sí. compañeras enfermeras van todas, antes de ponerse el uniforme, van vestidas al De ropa occidental, occidental. ¿no? O sea que ahí demuestran que un alma purísima también Ah, es víctima de convenciones, etcétera. Aunque es una historia no lo había visto. romántica, también hay comentarios muy ácidos sobre Sí, la sociedad del momento, sí, ¿verdad? sí, tal cual, ¿no? Como madre soltera y no que tiene que ocultar a la hija, que dice que es la sobrina, bueno, todas esas historias. Sí, sí, Bien, sí. bueno, voy a abrir Sí, entonces para no ocupar. No sé si quieren hacer comentarios o preguntas, pueden abrir el micrófono y adelante. Todos creo que quedaron muy contentos porque ahora de aquí nos vamos a ver la película. sí, 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 tienen que verlas Gracias, porque Marta. Marta Loaiza puso el link para poder acceder a las películas. sí veo que está aquí Muchísimas Marta gracias. está Sí, Marta en el chat, sí. sí, sí, sí. Está aquí, la vemos en imagen también. Ajá. Ah, también está en imagen. Sí, Tengo sí, que si poner pones yo, el mosaico completo, lo vas a ver a todos y creo que vista, vista de galería. eso sí, sí, ahí aparecemos todos. Ay, ahí están todos. Está Liliana Ponce también, buena gente Sí, sí, conocida sí. de nosotros. Liliana, que mañana le escribo. Bueno, no sé Está, si por tienen supuesto, preguntas. ¿Mm? mi gran amiga Nélida Giroco. Sí, Está sí, por ahí. supuesto. Hoy está Armando, mi vecino, de aquí de Cuernavaca. Telma Alonso, de Bahía Blanca. Este, Sí, bueno, Elena Huejara también. Mónica Fernández. 30 años que no nos vemos. bueno, por lo menos el Zoom ha permitido esto, ¿no? Que esta noche estemos todos juntos, estando Ah, a tanta distancia todos, ¿no? sí, perdón a los que no he conocido, que no los mencioné. Abdiel también está, pues sí. Sos Bien. internacional, Guillermo. Marta Desde México a la Garelli, Argentina. Sí, sí, sí. está, sí, Cristina Aparicio, bueno, hay muchos conocidos. De Bahía Blanca también, sí. Sí. Debe haber sido una de las charlas más concurridas esta de hoy también, ¿eh? Ay, qué bueno, bueno. Este, Bien. ojalá haya servido para que se metan en el mundo del cine japonés de antes de la guerra, ¿no? Sí, Abdiel a definitivamente. conocer muchas cosas sobre esa época, porque es un especialista en esos años, ¿no? Muy bien. Entonces, él conoce muy bien cómo era todo armado militar, con canciones y cosas. No sé Guillermo, quién está Sí, con el micrófono Guillermo, abierto. está acá en la charla esta,
esa compañera tuya que te invitó a ir a Japón cuando vos querías ir a Europa? No, no está. ¿No No está? está. No, no está. Ella está en la película. Ah, sí, sí, sí. Ah, sí, sí, en la Bueno, película sí, que estrenaron para, en el Bafisi. sí, En para marzo. anunciarlo, igual todavía no está para la circulación del público, pero en el Bafisi de este año, en marzo, se presentó una documental en donde Guillermo es protagonista, se Sí, titula pero Fuerzas Vivas, pero hay que esperar a que sí, hay que los esperar a que se realizadores estrene. lo den a La publicar. vamos a ver según quedamos de acuerdo con Alberto Onaja, ahí en la AJA, ¿no? Sí, en la Así asociación que cuando podamos todos cuando la podamos ver, los espero. Les en la espero a asociación. todos. Bueno, no sé si hay preguntas o comentarios. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Algún comentario más? Pues en realidad hay que, para comentar, bueno, Marta Loaiza, por ejemplo, es una experta justamente en películas de guerra japonesas. Va a salir un artículo escrito por ella sobre ese tema, ¿verdad? Pero no sé qué tanto conozca el cine de preguerra. Así que... Lo desconozco, pero quedé muy motivada para verlo. Ya mientras usted iba haciendo la narración, me di a la tarea de ubicarlos en YouTube y ya tengo mi lista. Esta misma noche comienzo. Y voy a comenzar por la primera, por la de El Señor Gracias, el Arigato San. Bueno, es maravillosa, es muy emocionante esa película. Podríamos hacer un ciclo de cine debate y proyectar la película y después comentarla, ¿no? Más adelante sería interesante, ¿no? Yo lo que me pregunto si técnicamente, supongo que sí, es posible pasar de Google a Zoom y ahí todos vemos la película y después hacemos el debate. Además son películas del, ¿cómo le llaman? Ya libres de copyright. O sea que no creo que sea ilícito pasarlas, ¿no? Sí, hay que hacerlo, hay que difundirlas. Vamos a... Sí, pues están buenas, sí. Lo organizamos para más adelante, ¿sí? Sí, con tiempo. Bien. Bueno, yo tenía un comentario muy así, adelante. puntilloso sobre Aizen Katsura, pero bueno, no lo he hecho. Pero ya la vamos a ver y ahí... En otra oportunidad, sí. Bien. Bueno, como comentario también que tiene que ver, va a haber una presentación de Mariam Moya, una antropóloga argentina que se doctoró en Tokio. Su tesis doctoral precisamente fue La otra cara, el cine de propaganda japonés en el continente. Así que bueno, voy a pedirle a Mariam que presente, ¿no?, sobre su tesis. Ella consiguió una colección importante de películas elaboradas en la guerra, ¿no?, de propaganda japonesa. Así que creo que va a ser interesante también. Sí, Abdiel va a estar muy feliz, ¿verdad? Está dedicada. Claro que sí. No sé si Abdiel haya visto alguna de estas películas de propaganda. Las de propaganda sí las he visto. Hay una colección importante que hace como el Ministerio de Propaganda de la guerra. Y lo interesante es que la banda sonora hace tanto las películas de la guerra como también las películas que van en contra de la guerra. Entonces, sí hay que tomar en cuenta como las canciones que salen detrás y unos hacen Gunka. Sí, Gunka, sí. Ahí está, en dos de ellas que fueron muy famosas y que están en Google. Y al mismo tiempo también hacen canciones. ¿Hacen qué?
Se cortó tu micrófono. ¿Puedes activar el micrófono nuevamente, Abdiel? Sí. Ahora sí. Perdón. ¿Qué comentaba? ¿Puedes repetir tu comentario, por favor? Sí, que la banda sonora la hace Koseki Yuji, que es un compositor japonés muy famoso. Y él después va a hacer Gunka y luego en la posguerra pues no, casi lo van a querer meter a la cárcel por hacer Gunka, pero sí. Gunka son marchas militares. Marchas militares. Sí. Que sí, tienen muchos adeptos dentro de la comunidad japonesa. Sí, claro. Siguen claro. escuchándose, sí. Yo tengo, ya que el conocido, más conocido director japonés es Kurosawa Akira, Kurosawa es el asistente de uno de estos directores en una de las películas estas que yo he comentado, ¿no? Y empieza a filmar ya como director ya durante la Guerra del Pacífico, la guerra con Estados Unidos, y hace 3 películas, y las 3 son medio de propaganda, ¿eh? Una es, se llama Ichiban Utsukushi, la más bonita, que es de las chicas que trabajan en las hilanderías, las obreras, ¿no? Pero que trabajan en este caso fabricando paracaídas y todo ese tipo de cosas, ¿no? Implementos de guerra. También tiene la otra que se llama Esos que caminaron sobre la cola del tigre, que es sobre samurái, pero rescatando esta ética samurái guerrera, ¿no? Que después, durante la ocupación, fue prohibida el cine de samuráis, ¿no? Porque, digamos, una de las fuentes de estos que reivindicaban, digamos, el nacionalismo japonés era la ética samurái, ¿no? De la época feudal. Así que Kurosawa tiene 2. Creo que la otra se llama Sugata Sanshiro, que también es de samuráis, ¿no? Y él dice que no le quedó más remedio que hacerlas y que meter estos bocadillos nacionalistas, porque si no, no podían pasar, ¿no? Las películas. Sí. Pero bueno, después de la guerra se reivindica, ¿no? Hizo mucho cine social en mi edad posguerra, revisando, ¿no? Todo lo que era la sociedad japonesa, ¿no? Destruida, ¿no? En todo sentido. Sí, sí. Una cosa interesante que no les comenté es que el punto de vista de estos directores, digamos, el punto de partida, es una palabra ambigua, pero que yo creo que expresa muy bien su posición, ¿no? Son humanistas, o sea que no responden a una ideología clara, política, ni son fascistas de derecha, ni son marxistas de izquierda, y sin embargo están con la gente sometida, sin identificarse, digamos, en una corriente ideológica. Así que de Kurosawa, justamente, se dice que fue, digamos, un gran humanista, ¿no? En la presentación de sus temas, ¿no? Y que es más o menos la tónica de el cine de Japón de después de la guerra. Rescatar, digamos, los valores humanos dentro de esta tragedia, ¿no? Que fue la guerra, excepto las películas que, bueno, revisionistas, ¿no? Eso lo conoce muy bien Marta, que tratan de rescatar, digamos, esa ideología dura, radical, ¿no? De los militares de los años 30 y de la tradición samurái. Y ahí está Mishima, por ejemplo, ¿no? Mishima también está en esa línea, y su suicidio por seppuku tiene que ver con que dice Japón no
se ha salido de ese pasado glorioso honor y gloria para someterse a los valores de la democracia occidental, ¿no? Pues sí, pero son cosas que ahora están muy vigentes, todavía. Y que en estos años próximos se van a ir acentuando, yo creo, todas estas tendencias que se observan en casi todas las sociedades, me da la impresión, ¿no? Igual, esperemos que no suceda. Hay jóvenes también que no están, lo que pasa es que no tienen por ahí voz o no son tan visibles, pero hay muchos movimientos sociales, ¿no? Sobre temas de medio ambiente, sobre el tema de energía nuclear, que son muy activos y están participando en política. Si bien no los vemos, o sea, tenemos que buscar por ahí medios alternativos para conocerlos, ¿no? Sí, hay todo, a nivel oficial sí, por supuesto, hay toda esa prédica, pero por otro lado la sociedad japonesa sigue resistiendo en algún sentido. Sí, es como en los años 30, me parece. Igual, ¿no? Sí, así es. Pero también hay sectores muy amplios de las sociedades que no se dejan llevar, digamos, por estas corrientes, ¿no? Y a veces las minorías, que son las más bien intencionadas y etcétera, no son las que tienen más éxito, ¿no? A nivel general de la sociedad, ¿no? Que se deja arrastrar por, pues, los medios de comunicación, ¿no? Las redes sociales que están muy digamos, manejadas por poderes ocultos, ¿no? Pues sí, pero bueno, ahí nos salimos del tema del cine vamos japonés. a ir cerrando la reunión de hoy. Les agradezco a todos la participación. La próxima semana, no sé si Giro por ahí podés comentarlo, tenemos también una charla de café, ahora ya otra vez sobre ballet, ¿no? Es una artista de ballet Nikkei, que bueno, va a contar sobre su experiencia y los invitamos, ahí va a aparecer en pantalla, así que los invitamos para la próxima charla de café. Una Nikkei apasionada por las danzas clásicas, ¿no? Ella fue integrante, estudió en el Instituto de Arte del Teatro Colón, fue integrante del Ballet del Colón, durante mucho tiempo bailó en el ballet de Julio Boca, llegó a ser en algunas piezas primera bailarina, estuvo en el Teatro Argentino de La Plata un tiempo y después terminó siendo integrante del Ballet de Danza Contemporánea del Teatro San Martín con Mauricio Weinroth. O sea que todos sus profesores y directores fueron de primerísimo nivel. Bueno, María Laura Giga, y nos va a contar su experiencia, ¿no? Ya tuvimos a Leticia la otra vez, pero creo que María Laura había logrado en la danza clásica una trascendencia por ahora un poquito más importante. Bueno, ahora ya se ha retirado pero del ballet. Y inclusive dio clases de danza en Nakausugu, en una institución japonesa. Así que los invitamos el próximo martes a escuchar la charla, muy interesante de cómo se inició, bueno, y toda su experiencia, ¿no? Y como dijo María Cecilia, también los invitamos a que colaboren con nosotros, entren en la página de Acción Japonesa y nos ayuden con algún aporte de muy poco valor a lo que ustedes quieran de los bonos contribución de la asociación, ¿sí? Bueno, Giro, podés cerrar vos como vicepresidenta. Bueno, muchísimas gracias, Quartucci y Guillermo, que nos hayas visitado desde México a Buenos Aires, y esperamos verte prontito por acá y hacer este ciclo de cine japonés vivencial. Así que les agradezco mucho a todos por su presencia y los esperamos el próximo martes siguiendo con estas charlas desde otra rama del arte, en este caso
desde la danza clásica a la danza contemporánea. Muchas gracias nuevamente, Guillermo, y a todos ustedes. Adiós, gracias Cecilia. Gracias. Saludos, Guillermo. Sí, gracias a todos, fue un placer verlos, escucharlos algunos, y no tuve tiempo de leer todos los chats y los saludos que me mandaron, pero después te pasamos. seguiremos en contacto a través de la, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Sí, Cuídense mucho todos. Una cosa importante es que todas estas charlas van a estar grabadas y van a salir en Sí. YouTube, ¿eh? Así que si después la quieren volver a repetir, la pueden ver. Ah, van a Se salir. pueden ver, sí, sí. Sí, sí, y todo esto gracias a nuestro operador, que es Pablo Pasturensi, que está escondido detrás de un sakura, de la flor de aja. Así que gracias, Pablo, por estar sosteniendo todo esto también. Gracias. Adiós. Buenas noches a todos, buenas tardes. Bueno, adiós, Nos que tengan vemos. buen Gracias, día. Guillermo. Adiós. Magnífico.